Hola a todos, en esta ocasión voy a resolver el problema 1.43 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice lo siguiente: escriba cada uno de los vectores de la figura E1.43 en términos de los vectores unitarios I y J. Utiliza vectores unitarios para expresar el vector C, donde C es igual a 3 veces A menos 4 veces B. Miren que este es un 3 porque tiene 3.00, ¿no? Solo que estas son decimales, pero esto es un 3 en realidad. Y luego dice determine la magnitud y la dirección del vector C. Bueno, lo primero que nos piden es escribir estos vectores, el vector A y el vector B, en términos de vectores unitarios. Entonces, como por mencionar, un vector unitario es un vector que mide una unidad y que apunta en la dirección positiva de cada eje. El vector unitario Y apunta en la dirección positiva del eje X y tiene de tamaño, o sea, la longitud de este vector es de una unidad. En este caso, como estamos trabajando en metros, pues sería un metro, ¿sí? Porque en algunas ocasiones se van a usar fuerzas, o sea, van a ser newtons, entonces esto sería un newton. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es que un vector unitario representa una unidad de lo que se esté trabajando. Este sería el vector unitario Y y este de acá sería el vector unitario J, ¿sí? Es aproximado, ¿no? Como para explicarlo, no es exactamente una unidad aquí porque no tengo escala para poder dibujarla. Voy a borrar, solo quería mencionar eso. Y bueno, para escribirlo, este vector A en términos de vectores unitarios, pues debo encontrar sus componentes. ¿Y cómo encuentro sus componentes? Pues primero las dibujo y trato de formar un triángulo rectángulo con esas componentes. Mire que la componente en X sería más o menos esta, que es la proyección de este vector sobre el eje X, o sea, como si yo dibujara una línea recta, pues caería aquí, ¿se dan cuenta? Entonces esa sería más o menos la componente en X, y la componente en Y sería esta, algo así. ¿Listo? Eso. Eso, entonces, ya teniendo las dos componentes, la y y la x, pues tratamos de formar un triángulo rectángulo de manera conveniente. Miren que como yo conozco este angulito, este ángulo de aquí, lo conozco, les digo que vale 70 grados, ¿se dan cuenta? Como aquí está muy grande ese dibujo que han hecho, yo voy a intentar hacerlo un poco más pequeño para poder dibujar, ¿no? O sea, este angulito que voy a representar aquí es ese mismo de 70 grados, lo voy a llamar teta por conveniencia, pero ya sabemos que vale 70 grados. ¿Listo? Ahora voy a intentar formar el triángulo rectángulo con este vector. Mire que si traslado el vector así, formo un triángulo rectángulo y no estoy cambiando el tamaño ni la dirección de este vector, por lo tanto sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces miren que yo a la componente en X, pues la voy a llamar AX. Mire que no lo escribo con vector porque solo voy a considerar su magnitud. O sea, esta es la magnitud de lo que mide esta componente. Y lo mismo para la componente en Y, escribo su magnitud en Y, ¿sí? Porque yo los dibujé como vectores porque en realidad son vectores. Si se dan cuenta, aquí se está aplicando la suma de vectores de forma gráfica. Sería AX más AY y el vector resultante es el que va de la cola del primero hasta la punta del segundo. ¿Listo? Pero solo me interesan, porque voy a aplicar la trigonometría para un triángulo rectángulo, me interesa solamente sus magnitudes. Y la magnitud de la hipotenusa, miren que aquí se forma la hipotenusa, pues es la magnitud del vector A, que esa magnitud, pues aquí no la dan, es 3.60 metros, la están dando. Entonces conocemos su magnitud, la conocemos el ángulo, pero no conocemos sus componentes. Entonces debemos encontrarlas para poder escribir ese vector en términos de vectores unitarios. Entonces, como aquí ya se forma un triángulo rectángulo, ¿por qué es triángulo rectángulo? Porque aquí, miren que aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esa es la gracia, ese es el truco. Y como nosotros conocemos que para un triángulo rectángulo, el seno del ángulo, en ese caso del ángulo teta, que es el que conocemos, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo que conocemos? O sea, al teta. El cateto opuesto es el lado que está al frente del ángulo que se conoce. En este caso sería la componente en Y, que es la que está al frente, opuesta al ángulo. Entonces sería cateto opuesto, que es AY, sobre la hipotenusa, que la llamamos A.
Mire que conocemos esto y conocemos esto. Lo que tenemos que encontrar es el y porque no lo conocemos. Entonces despejamos. Mire que la hipotenusa a o la magnitud de a está dividiendo. La puedo pasar al otro lado, al otro lado a multiplicar. Y nos quedaría simplemente que y es igual a por el seno de teta. Ya despejamos nuestra componente que era lo que buscábamos. Ahora ya podemos reemplazar los valores. Bueno, aquí no cabe, entonces hagamos en otro renglón. Nos quedaría que AY es igual a la magnitud de A. ¿Cuánto vale la magnitud de A? 3.60 metros o 3.6 para no escribir tanto. 3,6 metros. Y el seno del ángulo, que el ángulo dijimos que valía 70 grados. Entonces sería 70 grados. Y a esto pues nos queda hacerlo en la calculadora y obtenemos la componente en y. Entonces sería 3.6 por el seno de 70. Esto nos queda 3.38, 3,38 metros. Ya tenemos nuestra primera componente, la componente en y. Ahora vamos a encontrar la componente en x. Mire que la componente en x es el cateto adyacente. ¿Sí? Como es el cateto adyacente, pues debo usar el coseno. Recuerden esto, el seno siempre es cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno cateto adyacente sobre la hipotenusa. Mire, entonces como aquí voy a intentar encontrar el cateto adyacente al ángulo, el que está al lado del ángulo que conozco, entonces debo usar el coseno. Sigamos, entonces aquí sería coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente, que es la componente en x, sobre la hipotenusa, que es a. Despejamos la componente en x, nos quedaría coseno de θ, perdón, aquí, no. Entonces nos quedaría ax igual, miren que la magnitud de a está dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar, nos queda a por el coseno de θ. Ahora si proseguimos a colocar los datos que se conocen, entonces la magnitud de a es 3,6 metros y el coseno sería de 70 grados, porque θ vale 70 grados. Esto lo hacemos en la calculadora ya y nos queda que 3.6 por coseno de 70 queda 1.23. Entonces ax es igual a 1,23 metros. Voy a rectificar el del seno. 3.6 por el seno de 70. Sí, 3.38 está bien. Listo. Entonces mire que ya escribimos, ya encontramos las dos componentes del vector A, la componente en X y la componente en Y. Ya con esto ya podemos escribir ese vector en términos de vectores unitarios. Entonces, aquí yo tengo que el vector A, mire que ya le agrego la flechita para simbolizar que es un vector, es igual a la componente en X, 1,23 metros, en la dirección y, porque es la componente en x, pues va con la dirección y. Y mire que esto es positivo, ¿por qué? Eso también es importante, ¿no? Los signos hay que analizarlos aquí en la gráfica. Mire que la componente en x apunta a la derecha, ¿sí? ¿Se da cuenta? Por lo tanto, esto es positivo. La componente y apunta hacia arriba, por lo tanto, va a ser positiva, ¿sí? Entonces, la componente en y sería más, nos quedaría 3,38 metros en la dirección J. Listo, y este es nuestro vector A en términos de vectores unitarios, del vector unitario J y del vector unitario J. Eso. Aquí podemos hacerlo un poquito más grande, creo. Eso ahí está bien. Ahí. Ahora prosigamos con el vector B. Hacemos el mismo análisis, intentamos dibujar dibujamos sus componentes. Mire aquí que la componente en x del vector b es negativa, porque apunta a la izquierda, ¿no? Mire, la voy a dibujar así. Ahí más o menos creo que queda. Ahí inclusive puedo
creo que queda un poquito más acá, hasta por aquí está bien, sí, más o menos, ¿no? Y la componente en Y, mire que va a apuntar hacia abajo, ¿no? Bueno, aquí queda mal, primero dibujámoslo aquí, porque es la proyección del vector sobre el eje Y, ¿se da cuenta? Más o menos cae aquí. ¿Listo? Tengo las dos componentes. Y ahora, ¿cómo formo el triángulo rectángulo? Mire que conozco este ángulo, por lo tanto debo trasladar la componente en Y. Entonces la traslado para tratar de formar el triángulo rectángulo que sería este. ¿Listo? Ahí ya tengo el triángulo rectángulo, le voy a colocar nombre a esto. Yo tengo que, esta es la componente en X del vector B, perdón, no es el A, sino es BX. Y esta sería la componente en Y del vector B, BY. ¿Sí? Pues algo así quedaría bien. Ahora hacemos lo mismo que hicimos antes. Entonces, por ejemplo, la componente en Y sigue siendo el cateto opuesto. Miran, BY es el opuesto a este ángulo que conozco, que vale 30 grados. Lo voy a seguir llamando teta. ¿Listo? Para ahí. Entonces, mire que la componente en Y es el cateto opuesto, por lo tanto debo usar el seno. Seno de teta es igual a BY sobre la hipotenusa. Mire que la hipotenusa pues va a ser la magnitud del vector B sobre B. Despejamos BY y esto es igual a B por el seno del ángulo. Entonces, BY es igual a la magnitud de B, ¿cuánto vale? 2.4 metros, 2,4 metros por el seno del ángulo, o sea, seno de 30 grados. Y esto pues lo hacemos en la calculadora y obtenemos que, a ver, 2.4 por el seno de 30 grados, 1.2. Lo puedo escribir aquí nada más, 1,2 metros. ¿Sí? Pues queda siempre con las unidades que tengamos aquí. Ahora hacemos lo mismo para el cateto adyacente. Miren que el cateto adyacente es Bx. Entonces yo tengo coseno, porque el coseno siempre es cateto adyacente, no siempre va con el cateto adyacente. Coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces esto nos queda que Bx es igual a B por el coseno de teta. Colocamos los valores que se conocen. Bx es igual a 2,4 metros. Bueno, aquí quedó un poco feo. 2,4 metros, falta el metros, por el coseno de 30 grados. Puede ir en paréntesis. ¿Listo? Entonces quedaría 2.4 por coseno de 30 grados es igual a 2.008. Esto es igual a 2,08 metros. Ya tenemos las dos componentes, por lo tanto ya podemos escribir el vector unitario, el vector B en términos de vectores unitarios. Mira, aquí no le coloqué los signos directamente a las componentes, porque ahora tengo que analizarlo. Mira que la componente en Y apunta hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. Mire que este signo simplemente me sale del análisis gráfico, ¿no? O de saber hacia dónde apuntan. De ahí salen los signos. Numéricamente no me dan signos, pero analizándolo, mirando hacia dónde apunta cada componente, yo le coloco los signos de forma manual, digamos, ¿no? Porque en la calculadora no va a votar ese signo. O sea, en la calculadora no vamos a obtener el menos. Tenemos que analizar la gráfica y nosotros mismos colocarlo, ¿sí? Entonces mire que ya sabemos que son negativos. Entonces el vector B se lo puedo escribir de esta forma. Mire que tenemos menos 1,2 metros en la dirección Y, perdón, aquí me equivoqué. En la dirección Y va con la componente en X, ¿no? El vector unitario Y va con la componente en X. Entonces tendríamos menos 2,08 metros, que es la componente en X, por el vector unitario Y, más, mire que es la componente en Y, sería menos 1,2 metros en la dirección J. Mira que aquí tengo unos signos con paréntesis, ¿no?
Aquí de esta forma está bien escrito, pero puedo escribirlo sin paréntesis multiplicando los signos. Mire que afuera del paréntesis no hay nada, ¿no? Cuando no hay nada se asume que hay un más. Entonces uno dice más por menos, menos. Entonces nos quedaría que el vector b es igual a menos, ¿sí? Eh, Tal vez que quiero dejarlo así. Bueno, de esta forma está bien, ¿no? Pero si de pronto no quieren colocar paréntesis, a mí me gustó más esta forma con paréntesis. Pero si quieren quitar los paréntesis, pues hacen eso, multiplicar los signos, más por menos nos da menos. Nos quedaría menos 2,08 metros en la dirección Y. ¿Sí? Me gusta más con paréntesis porque se entiende que esto es la componente y el vector unitario es Y. Aquí no se entiende tan bien, me parece, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ya tengo este, de acá lo mismo, miren, tengo el más, ¿sí? Aquí está el más por menos, menos 1,2 metros en la dirección J. Cualquiera de los dos está bien escrito, no sé cómo gusten ustedes. A mí en lo personal me gustó más esta de acá arriba, me parece más organizada, pero no sé, ahí como quieran mirarlo. Esta es una forma, ¿no? Si quieren también se puede factorizar la m, mire que la m está en ambos términos. Lo voy a hacer, ¿no? Como porque lo miren. Entonces yo también podría haber escrito este vector de esta forma. Si factorizando esa m, pude haber escrito esto así, menos 2,08 en la dirección y, menos 1,2 j, cierro corchete, y multiplicado por metros. ¿Sí? Saqué un factor común nada más. ¿Listo? Tres formas de escribir un mismo vector. Acá en el vector A también pudimos haber hecho lo mismo, quitar paréntesis. Ahí sí, como quieran, se pudo haber hecho lo mismo que hicimos acá. Miren que acá nos quedaría todo positivo igual sin paréntesis, porque todo es positivo, más por más da más. Y bueno, tres formas de escribir un vector, en términos de vectores unitarios, como les parezca mejor o como su profesor se los pida. Escritos los vectores en términos de vectores unitarios, luego prosigue el inciso B. Dice, utilice los vectores unitarios para expresar el vector C, donde el vector C es 3 veces A menos 4 veces B. Entonces, como ya tenemos los vectores escritos en términos de vectores unitarios, pues podemos calcular ese vector C. Mire que el vector C dice que es, perdón, 3 veces A, lo voy a escribir así, 3 veces el vector que encontramos A, menos 4 veces el vector B, 4 veces el vector B. Ahora tengo que reemplazar el vector A, ¿sí? O sea, donde esté la A, reemplazar eso. Entonces sería 3 multiplicado por el vector A. Pero, ¿cuánto vale el vector A? Vale esto, 1,23 metros, ¿sí? 1,23 metros en la dirección Y, más 3,38 metros, 3,38 metros en la dirección J, menos, mire, menos, porque es este menos de aquí. Luego dice menos, como no cabe acá, voy a seguir en el otro renglón, sería menos 4 veces el vector B. Pero el vector B, ¿cuánto vale? Voy a usar esta forma que la tengo en paréntesis. Eh, sí, porque a mí me pareció mejor. ¿Listo? Para seguir también el orden de acá. Entonces sería menos 2,08 metros en la dirección Y, más menos 1,2. O bueno, pues mejor tal vez, creo que queda mejor sin paréntesis, nos queda como más fácil hacer los cálculos. Voy a quitarlos y voy a dejarlo de esta forma de aquí, de esta forma que se hizo aquí. Entonces nos quedaría menos 1,2 metros en la dirección J. ¿Listo? Ojalá quede así mejor, voy a intentarlo. Luego dice, entonces ya, aquí ya voy a proceder a operar. Mire que aquí ya escribí todo esto, ¿no? O sea, reemplacé los vectores por lo que ya había encontrado antes. Entonces ya puedo ir haciendo operaciones.
el vector C va a ser igual. ¿Qué se hace aquí? Mire que el 3 multiplica a todo esto que está dentro de los corchetes. Entonces nos quedaría 3 por este término más 3 por este otro término. Aquí también tengo que multiplicar signos, ¿no? Entonces yo creo que aquí, este signo lo voy a escribir aquí para que se mire mejor, ¿sí? O sea, es esto menos 4 veces esto. Entonces mire que el 3 es positivo, entonces nos quedaría 3 por este primer término. Lo voy a escribir aquí. 3 multiplicado por 1,23 metros en la dirección Y. Más, mire que es más por más, sigue dando más. 3 por 3,38 metros en la dirección J. ¿Listo? Ahora proseguimos con el siguiente término. Mire que es menos 4 por cada término. Entonces aquí sería menos por menos, más. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Menos por este menos de aquí, más. Y nos quedaría 4 por este número de acá, que lo voy a escribir simplemente 4 por 2,08. Luego hacemos las multiplicaciones. Metros en la dirección Y. ¿Listo? Porque estamos en la dirección Y aquí. Luego dice menos por menos, sería más. Lo podemos escribir por acá. 4 multiplicado por 1,2. 1,2 metros en la dirección J. ¿Listo? Mire que estoy jugando con esos paréntesis, ¿sí? Porque el paréntesis me ayuda a agrupar. ¿Listo? Entonces aquí estoy agrupando y también me ayuda a simbolizar multiplicaciones. O sea, aquí me está diciendo 4 por esto de aquí. Esto de aquí me está diciendo 3 por esto de aquí. Y luego por J, ¿sí? Los paréntesis ayudan a simbolizar multiplicaciones también. Mire que ya he repartido, sí, he deshecho estas cosas o expandido, se les dice. Entonces, ahora si se dan cuenta voy a proceder a sumar, no, perdón, a multiplicar lo que me queda. Entonces, por ejemplo, 3 por 1,23 me quedaría ahí, ¿no? Como ambos son positivos, pues nos va a seguir dando positivo. Entonces nos sería 3 por 1,23. 3 por 1,23 es igual a 3,69. 3,69 metros. Y esto está en la dirección Y. Miren, es que así queda como raro, entonces voy a seguir usando paréntesis. Acá en el siguiente término sería 3 por 3,38. 3 por 3,38. Queda 10,14. Mire que sigue quedando más. Aquí hay un más por más 10,14. Perdón, aquí 14 metros. En la dirección J. Acá lo mismo, 4 por 2,8. Mire que va a quedar positivo. Todos van a quedar positivos, mejor dicho. Si se dan cuenta, entonces sería 4 por 2,08. 8,32 más 8,32 metros en la dirección Y. Si está bien, en la dirección Y. Y luego sigue 4 por 1,2 más, esto nos quedaría 4 por 1,2, se da 4,8. 4,8 metros en la dirección J. ¿Listo? Ya tenemos todos los números. Ahora, ¿qué sigue? Sumar, pero tenemos que sumar sus correspondientes, sus componentes correspondientes. O sea, la I la sumamos con la I. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el vector C es igual a 3,69 más 8,32 metros en la dirección Y. O sea, 3,69 más 8,32 nos queda 12,01. Esto nos quedaría 12,01 metros, porque estamos sumando metros en la dirección Y. Ahora sí nos va a quedar el resto en la dirección J. Sería 10, mire, como ambos son positivos, pues se suman, ¿no? Nos quedaría 10,14 más, ¿esto qué es? 4,8. Nos quedaría 14,94 más 14,94 metros en la dirección J.
Y aquí ya tenemos el vector C. Entonces, ¿qué más nos piden? Dice, utilice los vectores unitarios para expresar el vector C, donde C es igual a esto. Luego dice, determine la magnitud y la dirección de C. Bueno, ya escribimos, ya expresamos el vector C en términos de vectores unitarios. Hicimos todas estas operaciones. Ahora lo que nos queda hacer es encontrar la magnitud y la dirección de C. La magnitud la voy a encontrar aquí. Entonces mire que la magnitud de C se lo puede escribir de esta forma o lo podemos escribir así también. La magnitud, bueno, aquí no me cabe. Hay varias formas de escribirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, magnitud del vector C, esta es una forma, así, en medio de estos dos palitos, como un valor absoluto, en realidad. O de forma más sencilla, se la puede escribir de esta forma. ¿Listo? Cualquiera de las dos está bien. Entonces C va a ser igual, la magnitud de C va a ser igual a la raíz cuadrada de 12,01 metros al cuadrado más 14,94 metros al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Aquí. Y esto pues lo podemos hacer directamente en la calculadora. O bueno, voy a hacer un paso antes para mostrar algo, antes de terminar eso. O lo voy a hacer rápido, ¿no? Para que se entienda. A ver, dice, tenemos que elevar todo esto. Esto es 0,1. Entonces sería raíz cuadrada, abro paréntesis, abro otro paréntesis, escribo 12,01, cierro paréntesis al cuadrado, más, abro otro paréntesis, 14,94, cierro paréntesis, eleva al cuadrado y cierro el primer paréntesis que abrí. Y esto nos da 19,16, bueno, 19,17, 19,17. Mire que aquí tengo, el metros también está elevado al cuadrado, ¿no? O sea que nos va a quedar todo esto, o sea, dentro de la raíz nos va a quedar, por ejemplo, esto es un paréntesis, perdón, va a quedar un número que lo voy a hacer, sería 12,01 al cuadrado más 14,94 al cuadrado. Quedaría, por ejemplo, esto, ¿no? Raíz de 367,44, pero nos va a quedar en metros al cuadrado, ¿sí? Al sacarle de raíz cuadrada este número, obtenemos esto aproximadamente, pero nos queda un metros al cuadrado, ¿sí? Yo esto lo puedo escribir de esa forma, como 19,17, porque la raíz de esto es aproximadamente esto, entonces sería 19,17 y nos quedaría multiplicada por la raíz cuadrada de m cuadrado, ¿sí? Pero como la raíz cuadrada de m cuadrado es m, ¿sí? O metros. Uno dice se cancela la raíz cuadrada, cancela el cuadrado. Esto pues nos queda simplemente en metros, ¿sí? Toda esta partecita aquí en este renglón de aquí es simplemente para que entiendan que me va a quedar en metros estas unidades. Solo era para eso, por eso dije que era un paréntesis. Lo puedo quitar. Eso, entonces ya tengo el resultado, que es 19,17, ¿no? A ver, luego qué sigue. Luego sigue. Ah, y la dirección. Para encontrar la dirección de C, voy a dibujar ese vector porque necesito saber hacia dónde queda ese vector para poder encontrar la dirección. Entonces prosigo a dibujarlo. Eh, Eso, prosigo a dibujarlo. A ver, hagamos un plano cartesiano. Tengo que ver, para poder dibujarlo tengo que ver estos números, ¿no? Mire que ambos son positivos, entonces el vector va a estar en el primer cuadrante. ¿Listo? Eh, Voy a dibujarlo aquí. Lo voy a dibujar de forma aproximada, no lo voy a dibujar exactamente porque solamente me interesa la dirección. Entonces quiero saber en qué cuadrante queda. Voy a dibujar aquí el plano cartesiano.
Por aquí quedaría bien. ¿Sí? No lo voy a dibujar de forma exacta. O sea, no, cuando me refiero de forma exacta digo, no voy a escribir las componentes exactamente del tamaño que son. Simplemente me interesa en qué cuadrante está. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí me dice que la componente en X del vector C, a ver, mire que la componente en X del vector C vale 12 unidades y la componente en Y vale 14.94, casi 15 unidades. No lo voy a escribir así, simplemente yo sé que ambas son positivas, por lo tanto yo sé que el vector C estaría más o menos por aquí, ¿sí? Más o menos por aquí, sí, así aproximadamente. Como son positivos ambos, van a estar en ese cuadrante. Solo quiero saber eso. Esto es el eje Y, perdón. Y este es el eje X. Y yo quiero encontrar este ángulo, la dirección que forma el vector. Pongámosle otro nombre como por variar. La dirección que forma este vector C, que este es el vector C, con respecto al eje X. ¿Sí? A este ángulo coloquémosle alfa. Así. ¿Listo? Voy a dibujar sus componentes. Mire que la componente de este vector pues es esta. Más o menos hasta por aquí. La componente en Y de este vector C. Y esta es nuestra componente en X del vector C. ¿Sí? Mire que para formar el triángulo rectángulo con el ángulo que debo encontrar, pues debo trasladar la componente en Y de esta forma para formar nuestro triángulo rectángulo de siempre. Y pues ya sabemos que esta es nuestra componente en X, en Y, perdón. Quitémosle esto, componente en Y del vector C. Y esta de acá pues es la componente en X del vector C. Ya conocemos todas las componentes, ¿no? Mire que la componente en X vale esto y la componente en Y vale esto. Como ya sabemos cuál es el ángulo que vamos a encontrar, podemos aplicar cualquier función trigonométrica, ¿no? Sea el seno, el coseno o la tangente, porque conocemos todo, también conocemos la magnitud del vector C. Por lo general, cuando uno conoce los dos catetos, se usa la tangente. Tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre, que en este caso mire que el cateto opuesto es CY, sobre el cateto adyacente, que es CX. Quiero encontrar alfa. Para eso se saca la función inversa de la tangente. Y la función inversa de la tangente es el arco tangente. Entonces nos quedaría que alfa quedaría así. Alfa es igual al arco tangente. En la calculadora el arco tangente aparece de esta forma como tangente a la menos 1. ¿Sí? Pero así aparece en la calculadora, pero se llama arco tangente. De lo que tengo aquí en este lado, de CY sobre CX, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Esto ya es la fórmula que vamos a usar para encontrar el ángulo alfa, que es lo que nos pide en la dirección. Entonces alfa es igual al arco tangente de la componente en Y del vector C, que habíamos encontrado que vale 14.94 metros. Si recuerden que la componente en Y es el número que está acompañado por el vector unitario J. Sería 14.94. Aquí podríamos escribir 14,94. Aquí nos queda metros, porque estaban metros, dividido entre 12.01. Esto queda aquí 12,01 metros. Mire que como tengo metros arriba y abajo en una división, pues eso se cancela. O se cancela porque da 1. Sí, esa es la razón fundamental. Pero pues uno por el afán o en la escuela le enseñan así que se cancela, ¿no? Esto ya lo hacemos en la calculadora y tenemos que arco tangente de 14.94 dividido entre 12.01. Esto es igual a 51.2 grados. 51,2 grados. Y esta sería la dirección de este vector C. Y yo creo que ya eso sería todo por este vector, por este problema, perdón. Si determinen la magnitud, que ya la encontramos, que nos dio 19.17 metros, y la dirección que obtuvimos es de 51.2 grados.
eso, como esto es todo, espero que haya sido claro, que se entienda. Por favor, si les gustó, si les ayudó para alguna tarea, déjenme un like y suscríbanse, que voy a seguir subiendo problemitas cada semana o cada vez que tenga tiempo. Muchas gracias y hasta luego.